Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. La carretera se extendía como una serpiente negra bajo la tenue luz de la luna. Un camino solitario que prometía llevar a Javier a casa después de un largo día al volante. Pero, ¿qué ocurre cuando un simple viaje se convierte en una pesadilla? Esa noche, al cruzar el puente de la localidad de Aranjuez, el destino de Javier se transformó en un laberinto de horror y seducción. En el aire pesado de la noche, una figura se dibujó en la penumbra y su presencia lo paralizó. Ella era una mujer de belleza sobrenatural, con una piel que brillaba como el mármol iluminado por una luz interna. Pero había algo inquietante en su mirada, un profundo abismo que reflejaba tanto deseo como peligro. Su cabello, oscuro como las sombras que se cernían sobre el puente, caía en cascada por sus hombros, y sus labios carmesí parecían prometer placeres inimaginables. Sin embargo, las alas que brotaban de su espalda, ocultas en la oscuridad, revelaban su verdadera naturaleza, mitad humana, mitad demonio. Javier, un camionero de mediana edad, había vivido su vida entre el ruido del motor y el silencio de la soledad. La carretera era su hogar, pero esa noche el asfalto le traía más que el eco de su propia voz. Hacía años que había dejado atrás su ciudad natal, Alcorcón, y la vida que conocía se había convertido en un recuerdo borroso, un eco distante de lo que podría haber sido. La pérdida de su esposa, Laura, había dejado un vacío en su corazón que ni el más largo de los viajes podía llenar. Sin embargo, había algo en la mirada de esa mujer que lo atrapaba, un destello de reconocimiento que se mezclaba con el terror. Mientras Javier se acercaba, la atmósfera se tornaba más densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado con la anticipación de lo inminente. El murmullo del río Tajo se convertía en un susurro inquietante y las sombras se alargaban, distorsionándose en formas grotescas. La mujer se movía con una gracia casi sobrenatural, como si danzara al ritmo de una música que solo ella podía escuchar. Al cruzar el puente, la luna se cubrió con nubes, sumiendo el paisaje en una penumbra que parecía devorar todo a su paso. ¿Qué deseas, viajero?, preguntó. Su voz un susurro que vibraba en el aire, desafiando la lógica y encendiendo un fuego en el interior de Javier. La pregunta flotaba entre ellos como un hechizo, y por un instante el tiempo pareció detenerse. La mente de Javier se llenó de dudas y miedos, pero también de un anhelo profundo, una atracción que desafiaba su sentido del deber y la razón. Sin embargo, en esa belleza había un atisbo de locura, un destello de algo oscuro que amenazaba con consumirlo. Recordó las historias que su abuelo le contaba sobre seres que cruzaban entre mundos, criaturas que podían ofrecer todo a cambio de un precio terrible. Los mitos de su infancia regresaban a él, llenos de advertencias que nunca imaginó que tendría que enfrentar. Mientras la mujer se acercaba, el aire se electrificó y Javier sintió que su pasado lo acechaba. Recordó la noche en que Laura había desaparecido, la sensación de impotencia que lo había acompañado desde entonces. La angustia se mezclaba con la tentación y en su interior una batalla se desataba. ¿Era ella un espejismo de su dolor o una manifestación de su culpa? La mujer extendió su mano hacia él y en ese gesto Javier vio la promesa de lo desconocido, pero también las cadenas que lo ataban a su propio tormento. El puente, un símbolo de transición, se convirtió en un escenario donde se entrelazaban el deseo y el miedo. Cada paso que daba hacia ella lo acercaba más a su peor pesadilla, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor como un abrazo mortal. Y así, en un instante suspendido entre el tiempo y el espacio, Javier se vio atrapado entre el deseo de tocar lo inalcanzable y el terror de perderse a sí mismo. La mujer demoníaca lo miraba fijamente,
y en sus ojos ardía la promesa de revelaciones y sufrimientos inimaginables. Pero cuando la noche cayó por completo y la última luz del día se desvaneció, algo inexplicable sucedió, y el límite entre la realidad y la fantasía comenzó a desdibujarse. La figura femenina ante Javier parecía flotar, su presencia irradiando una mezcla de seducción y peligro que lo mantenía cautivo. Mientras su mente luchaba por encontrar un ancla en la realidad, la mujer demoníaca extendió su mano de nuevo y una voz seductora reverberó en su interior. «No temas, puedo ofrecerte lo que has perdido, todo lo que anhelas». Javier sintió cómo su corazón latía desbocado. A pesar de la advertencia de su abuelo, a pesar de las historias de seres oscuros que cobraban precios impensables, la tentación era abrumadora. La imagen de Laura, su sonrisa, su risa, llenó su mente como un eco lejano. ¿Podría ella realmente traerla de vuelta? ¿Acaso no valdría la pena arriesgarse? «¿Cómo?», preguntó, su voz apenas un susurro. La mujer sonrió, un destello de colmillos asomando entre sus labios rojos. «Todo tiene un coste, querido Javier. Tu vida ha sido una serie de elecciones erradas. Solo necesitas darme un poco de tu esencia y yo te devolveré lo que perdiste». En ese momento, la oscuridad del puente se espesó a su alrededor, como si las sombras mismas estuvieran escuchando. La luna, antes brillante, se ocultó detrás de las nubes, dejando el mundo en un profundo silencio. Pero en ese silencio, un murmullo comenzó a crecer, como si un coro de almas perdidas se uniera al diálogo entre ellos. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, rompiendo la tensión del momento. Javier se volvió. Su corazón se detuvo al reconocer la voz. Era la de su hermana, Elena, quien había sido su única compañera tras la pérdida de Laura. La había dejado en su casa, preocupada por su estado emocional, y ahora parecía estar en peligro. Sin pensarlo, giró sobre sus talones, pero la mujer lo detuvo con un toque. «¿Vas a abandonar lo que puede salvarte? Ella no puede ayudarte, pero yo sí», le dijo, su voz ahora un suave murmullo que acariciaba su oído. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La lucha interna se intensificó. Por un lado, su deseo por recuperar a Laura y la desesperación por el sufrimiento de su hermana. Por otro, el instinto de protección que le decía que se alejara de esa criatura. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, una figura emergió de las sombras detrás de la mujer. Era un hombre de aspecto desaliñado, con ojos que parecían conocer el horror de la existencia. «Javier, huye», gritó, su voz rasgada como si llevara años en el desierto. «Ella no es lo que parece. Es un depredador que se alimenta de la desesperación. No caigas en su trampa». La mujer se volvió hacia el hombre. Su expresión se tornó feroz. «¿Qué sabes tú, viejo? ¿Acaso has encontrado alguna vez la paz en este mundo miserable? No puedes entender lo que ofrezco». El hombre, que parecía haber estado observando desde las sombras, dio un paso al frente. «Yo fui como tú, una víctima de su encanto. Ella me prometió el mundo y lo que obtuve fue una condena. No le des nada, Javier. El costo es demasiado alto». Javier miró de uno a otro, sintiendo que la tensión aumentaba. La mujer, con su belleza hipnótica, y el hombre, con su advertencia desesperada, creaban un tira y afloja en su mente. «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó, buscando una razón para aferrarse a la esperanza en lugar de caer en el abismo. «Porque he perdido todo», respondió el hombre, su voz ahora más suave pero cargada de dolor. «Te lo juro, la única forma de vencerla es resistir. Ella juega con tus emociones, con tus recuerdos. No le des el poder. Recuerda lo que realmente amas y aférrate a ello». Mientras el hombre hablaba, una sombra oscura se cernía sobre el puente, como si la propia noche se estuviera alimentando de su incertidumbre. La mujer demoníaca sonrió,
un gesto que parecía más un rictus que una expresión de satisfacción. Vas a dejar que un fracasado te hable de amor y sacrificio. Te ofrezco poder, Javier. Te ofrezco la oportunidad de recuperar lo que perdiste. ¿Qué significa tu hermana comparado con todo lo que yo puedo darte? La confusión y el miedo se mezclaron en el corazón de Javier. La mujer tenía razón en una cosa. Su vida había estado llena de fracasos y soledad, pero también había amor, y su hermana era la última conexión que le quedaba con su pasado. Su mente se debatía entre dos realidades, la posibilidad de recuperar a Laura y el riesgo de perder a Elena. ¡Elige!, gritó el hombre, su voz resonando en el aire tenso. No puedes tener ambas cosas. Elige antes de que sea demasiado tarde. En ese momento crítico, Javier sintió que el tiempo se detenía. A su alrededor, el viento susurraba secretos y las sombras parecían cobrar vida. La mujer, con su belleza inquietante, se acercó aún más, sus alas apenas visibles, proyectando sombras que danzaban en el suelo. Elige, Javier, elige tu destino. La presión aumentaba y la locura que había sido su vida durante los últimos años lo abrazaba con fuerza. Pero en ese instante recordó las risas de Laura, sus palabras de amor, los días felices que habían compartido. Recordó a Elena, su sonrisa y su apoyo incondicional. Con cada pensamiento, la claridad comenzó a romper la neblina de confusión. ¡No!, gritó Javier, su voz resonando con una determinación que no sabía que poseía. No te quiero, no necesito tus promesas ni tu poder, solo quiero a mi hermana. La mujer demoníaca se quedó paralizada por un momento y el ambiente a su alrededor pareció cambiar. La oscuridad retrocedió ligeramente, como si su poder se viera debilitado por la decisión de Javier. ¿Te atreves a rechazarme? ¿Crees que puedes escapar de lo que eres? Pero Javier no se dejó intimidar. No soy lo que tú dices. Soy más fuerte de lo que crees. Y tú no tienes poder sobre mí. El hombre, al ver que Javier había tomado una decisión, se acercó a él. Debes ser valiente, Javier. La batalla no ha terminado. Ella no se rendirá fácilmente. La mujer, furiosa, dejó escapar un grito que resonó en el aire como un trueno. Las sombras comenzaron a moverse y el puente tembló bajo sus pies. Verás lo que has perdido, Javier. No hay escape de mí. Siempre estaré aquí, acechándote en cada rincón de tu mente. Con el corazón en un puño y la adrenalina corriendo por sus venas, Javier se dio la vuelta y se apresuró hacia el camino, decidido a encontrar a su hermana antes de que fuera demasiado tarde. Pero sabía que esta era solo la primera batalla en una guerra que apenas comenzaba. La noche aún guardaba muchos secretos y el eco de la mujer demoníaca resonaba en su mente, prometiendo un enfrentamiento con su propio pasado que lo perseguiría en cada paso que diera. Los caminos de la noche eran inciertos, pero Javier estaba decidido a enfrentarse a lo que vendría y quizás, solo quizás, encontrar la redención que tanto anhelaba. Javier se precipitó hacia el camino, con el eco de la voz seductora de la mujer demoníaca resonando en su mente como un mantra aterrador. Sabía que no podía dejar que su desesperación lo arrastrara de nuevo hacia la oscuridad. Cada paso que daba era una lucha contra las sombras que parecían acecharlo, pero su determinación por encontrar a Elena se convertía en su único faro de esperanza. Mientras corría, el paisaje a su alrededor se transformaba. Las luces de la ciudad se difuminaban en una niebla espesa que parecía devorar el mundo. La atmósfera se volvía opresiva y el viento aullaba como un lamento. Javier sintió que la locura comenzaba a asomarse por los bordes de su mente, como si el mismo entorno conspirara para desestabilizarlo. ¿Era real lo que había vivido en el puente? ¿O era simplemente una manifestación de su propio tormento? Las imágenes de Laura y Elena se entrelazaban en su mente, pero también lo hacía un recuerdo oscuro que había enterrado en lo más profundo de su ser. Un día fatídico,
años atrás, cuando había perdido a su hermana en un accidente que nunca había logrado olvidar. El remordimiento lo había perseguido desde entonces, una sombra que había crecido con cada año que pasaba. Y si la mujer demoníaca representaba no solo su deseo de recuperar a Laura, sino también su incapacidad para enfrentarse a su pasado, de repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Javier se detuvo en seco, su corazón se detuvo. Era la voz de Elena, pero no sonaba como la de la hermana que conocía. Había una desesperación que lo atravesó como un rayo. Sin pensarlo, se desvió de su camino, guiado por el instinto y el miedo. Al llegar a una pequeña plaza iluminada por un farol titilante, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. Elena estaba arrodillada en el suelo, su rostro pálido y sus ojos desorbitados, mientras una figura oscura se cernía sobre ella. Era la mujer demoníaca, pero su aspecto había cambiado. Ahora parecía más tangible, como si la sombra se hubiera convertido en carne y hueso. ¡Elena!, gritó Javier, pero su voz sonó distante, como si el aire se hubiera vuelto denso. La mirada de su hermana se volvió hacia él, y en ese instante una mezcla de confusión y terror llenó el espacio. «¡Javier, ayúdame!», suplicó Elena, pero había algo en su tono que lo hizo dudar. Era como si la voz de su hermana estuviera distorsionada, como si algo más estuviera hablando a través de ella. La mujer demoníaca sonrió, sus ojos brillando con una luz siniestra. «¿Ves? Tu hermana es un peón en este juego, querido Javier. Tu pasado te ha traído hasta aquí y ahora puedes decidir si la salvas o la dejas caer en el abismo. Después de todo, ella es la causa de tu sufrimiento, ¿no?». Las palabras de la mujer eran como dagas, atravesando la confusión en la mente de Javier. Recordó la noche del accidente, el instante en que su vida se había fragmentado. ¿Y si la culpa que había llevado durante tanto tiempo era más que un simple peso? ¿Y si, de alguna manera, la vida de Elena estaba entrelazada con su propia incapacidad para avanzar? «No, no puedes decir eso», gritó Javier, sintiendo que la locura comenzaba a asomarse con más fuerza. «No puedes jugar con nuestra vida de esa manera». Elena, aún en el suelo, miró a su hermano con una mezcla de miedo y desesperación. «Javier, por favor, no sé qué está pasando, no sé por qué estoy aquí, solo quiero volver a casa». La mujer demoníaca soltó una risa melodiosa, pero había un tono de burla en ella. «¿Ves cómo te manipula? Te hace sentir culpable, te hace dudar. Pero tú, Javier, eres el verdadero monstruo, siempre has sido tú. Por eso te ofrezco un trato. Libérame de esta forma y te daré lo que deseas. Tu hermana, tu vida anterior, todo lo que has perdido». Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La presión del momento lo abrumaba y la locura comenzaba a tomar forma en su mente. La verdad que había estado evitando emergía con irrefrenable fuerza. «No, no es cierto. No soy un monstruo. Lo que pasó fue un accidente. No puedes culparme por eso». La mujer sonrió, sus colmillos asomando con deleite. «Pero tú mismo te has condenado, Javier. Has estado buscando la forma de redimirte, de reparar lo que perdiste. Todo esto es un ciclo, un eco de tu dolor. ¿No quieres deshacerte de él?». «¡Cállate!», gritó Javier luchando contra la confusión. En su interior, una tormenta de emociones lo arrastraba. El deseo de salvar a su hermana se mezclaba con la desesperación de enfrentar su pasado. Pero en el fondo, sabía que no podía dejar que la mujer ganara. Fue entonces cuando, en medio de la confusión, recordó algo que su abuelo le había contado una vez. «Los demonios se alimentan de tus dudas. Si les das poder sobre ti, nunca podrás escapar». Con esa revelación resonando en su mente, Javier se giró hacia Elena. «Elena, escúchame. No dejes que te manipule. Recuerda quién eres. No te dejes llevar por el miedo. Te prometo que te sacaré de aquí».
La mirada de su hermana se iluminó por un instante, pero la mujer demoníaca no estaba dispuesta a ceder. Con un movimiento rápido, extendió su mano hacia Elena y un destello de energía oscura comenzó a rodear a la joven. El corazón de Javier se detuvo. Era como si el tiempo se hubiera congelado. La mujer había encontrado un punto débil en su mente y ahora estaba a punto de aprovecharlo. La batalla se intensificaba y cada segundo contaba. Elena, recuerda a mamá y papá. Recuerda cómo solíamos reír juntos, gritó Javier, sintiendo que su voz era el único puente entre él y su hermana. No dejes que ella te arrastre. Elena, con lágrimas en los ojos, parecía luchar contra una fuerza invisible. Javier, no sé si puedo. Eres más fuerte de lo que crees. No te rindas. La desesperación lo impulsó a avanzar, pero la sombra de la mujer se cernía sobre él, amenazante. ¿Vas a arriesgarlo todo por una ilusión, Javier? ¿Te das cuenta de que todo lo que has querido jamás fue un espejismo? La voz de la mujer resonaba como un eco en su mente, y Javier sintió que sus fuerzas comenzaban a flaquear. No, no te lo voy a permitir. Con un último esfuerzo, Javier extendió su mano hacia su hermana, dispuesto a romper la conexión que la mantenía prisionera. Elena, ven a mí. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la mujer lanzó un rayo de oscuridad y Javier se sintió atrapado en un abismo de desesperación. La luz titilante del farol pareció apagarse y la noche se tornó en un mar de sombras. Mientras caía, la voz de su abuelo resonó en su mente, recordándole que la verdadera batalla no era solo contra la mujer demoníaca, sino contra sus propios demonios internos. La locura, el dolor, la culpa, todo se entrelazaba en una danza macabra que amenazaba con devorarlo. La realidad comenzó a desdibujarse y Javier se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Debía enfrentarse a sus propios fantasmas, desenterrar los secretos ocultos en su pasado y descubrir la verdad que había estado evitando. La mujer demoníaca no era solo una adversaria, era un reflejo de lo que él mismo había dejado crecer en su interior. El caos lo rodeaba, pero en medio de la oscuridad, un destello de luz brilló en su corazón. La esperanza aún existía, y con ella, la posibilidad de redención. Javier cerró los ojos, preparado para enfrentar lo que viniera, decidido a no dejar que los ecos de su pasado lo definieran. Sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba y que la conexión con su hermana era su única salvación. Con ese pensamiento, se lanzó hacia adelante, dispuesto a desafiar a la oscuridad y descubrir la verdad que lo liberaría. Pero en su interior, una pregunta persistía. ¿Podría realmente escapar de las sombras que lo perseguían o estaba destinado a convertirse en lo que más temía? Javier se encontró en un mar de sombras. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida propia. La mujer demoníaca se erguía frente a él, una figura aterradora que representaba no solo el peligro inminente para Elena, sino también sus propios miedos y culpas. Cada palabra de la criatura resonaba en su mente como un eco de la angustia que había llevado durante años. Sin embargo, en ese abismo de desesperación, Javier sintió la brasa de la esperanza arder en su interior. «¡Elena!», gritó, su voz atravesando el aire pesado, lleno de una determinación renovada. «No podemos dejar que te controle. No estás sola en esto». A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, su amor por su hermana se convirtió en su luz. Él sabía que debía actuar, no solo por ella, sino también por la redención que tanto anhelaba. La mujer demoníaca rió, un sonido como el crujir de ramas secas en una tormenta. ¿Crees que puedes salvarla? ¿Que puedes salvarte a ti mismo? Todo lo que has hecho ha sido un intento vano de escapar de tu propio reflejo. Ella es la manifestación de tu culpa, y tú, querido Javier, eres el arquitecto de tu propia prisión.
Pero Javier no se dejó intimidar. Recordó las risas compartidas con Elena, los momentos de felicidad que habían construido juntos. No, no eres más que una ilusión alimentada por mi miedo. No tendré miedo de ti. Con cada palabra, su voz se volvía más fuerte, más firme. Elena, todavía arrodillada y atrapada en la oscuridad, miró a su hermano con desesperación. Javier, por favor, no puedo más. Su voz se quebró y la angustia se reflejaba en sus ojos. La mujer demoníaca se giró hacia ella. Su expresión se tornó amenazante. ¿Ves, querida? Tu hermano no puede salvarte. Él es el verdadero monstruo. Su culpa es lo que te mantiene aquí. Todo lo que has querido, todo lo que amas, se desvanecerá si eliges seguirlo. La tensión en el aire se volvió palpable. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. La mujer demoníaca extendió su mano hacia Elena, y una sombra oscura comenzó a envolverla, como un tentáculo que buscaba atraparla. Javier se lanzó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Elena, resiste, eres más fuerte de lo que crees», gritó, su voz resonando con una energía que parecía romper el hechizo de la oscuridad. La mirada de su hermana se iluminó por un instante, como si recordara la conexión que tenían, el amor inquebrantable que los unía. «No te rindas, por favor», suplicó Javier, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la salvación. La mujer demoníaca, furiosa, giró su mirada hacia él, sus ojos brillando con una rabia oscura. «¿Crees que puedes cambiar el destino, Javier? La culpa te ha consumido y ahora es hora de que lo aceptes. Deja que la oscuridad te envuelva y todo será más fácil». Javier sintió que la locura comenzaba a asomarse de nuevo, pero esta vez, armándose de valor, cerró los ojos por un momento. Recordó a su abuelo, las enseñanzas que había recibido sobre la lucha interna. «La oscuridad no puede prevalecer si te enfrentas a ella», murmuró para sí mismo, y abrió los ojos con renovada determinación. «No, la oscuridad no me definirá», declaró Javier, alzando la vista hacia la mujer demoníaca. «Soy más que mis errores, soy más que mi culpa, no te tengo miedo». Las palabras resonaron en el aire y un destello de luz comenzó a emerger desde su interior, como si el propio amor por su hermana iluminara la oscuridad. La mujer demoníaca retrocedió, sorprendida. «¿Qué es esto?», dijo, su voz llena de incredulidad. Javier aprovechó la oportunidad. Se acercó a Elena, extendiendo su mano hacia ella. «Tómame, confía en mí». Elena, luchando contra la oscuridad que la mantenía prisionera, miró a su hermano. «Javier, no sé si puedo». Su voz temblaba, pero había un destello de esperanza en su mirada. «Lo harás. Eres fuerte. Recuerda quién eres». Javier sentía que la conexión entre ellos se fortalecía, como si el amor que compartían pudiera romper las cadenas de la oscuridad. Un rayo de luz se disparó entre ellos, y la sombra que rodeaba a Elena comenzó a desvanecerse. La mujer demoníaca se volvió furiosa. «No, no puedes hacer esto. Eres un tonto por creer que el amor puede vencer a la oscuridad. El amor es la única cosa que puede vencerte», replicó Javier con fervor. A medida que su mano se acercaba a Elena, la luz se intensificó, envolviendo a ambos en un resplandor cálido y brillante. La mujer demoníaca gritó de rabia, intentando detener el poder que emanaba de ellos. «Elena, ven a mí», gritó Javier, y en un instante las manos de ambos se encontraron. Un torrente de energía recorrió sus cuerpos, liberando a Elena de las garras de la mujer demoníaca. La oscuridad se disipó y la plaza se iluminó, como si el amanecer hubiera llegado repentinamente. La mujer demoníaca, atrapada en la luz, comenzó a desvanecerse. Su rostro se retorció en una mueca de desesperación mientras sus gritos se ahogaban en la luz brillante que envolvía a Javier y Elena. «Esto no ha terminado, siempre volveré.
Los ecos de su voz se desvanecieron mientras la oscuridad se disipaba por completo, dejando a Javier y Elena de pie, abrazándose en medio de la plaza iluminada. Javier sintió que la carga en su corazón comenzaba a aligerarse, como si la sombra que lo había perseguido finalmente se desvaneciera. «Lo hicimos», dijo Elena, su voz temblando, llena de incredulidad y al mismo tiempo de alegría. «Lo hicimos juntos». Javier sonrió, sintiendo que el amor que compartían había triunfado. Pero en el fondo, sabía que la lucha no había terminado. La conexión con su pasado seguía presente, y aunque había ganado esta batalla, había más por venir. «Sí, pero debemos estar preparados», respondió Javier mirando hacia el horizonte. «Esto es solo el comienzo. La oscuridad puede volver, pero juntos podemos enfrentarlo». Con esa resolución, Javier y Elena se dieron la mano y comenzaron a caminar hacia lo desconocido, listos para enfrentarse a lo que viniera, sabiendo que la verdadera fuerza radicaba en su unión y en la luz que llevaban dentro. La luz que envolvía a Javier y Elena comenzó a desvanecerse lentamente, como un amanecer que se retira tras la neblina matutina. Mientras la claridad se asentaba, ambos hermanos se encontraron en el centro de la plaza, exhaustos pero aliviados. Sin embargo, el alivio venía acompañado de una sensación de pesadez en sus corazones. Habían ganado una batalla, pero la guerra contra la oscuridad aún no había terminado. Javier sintió un ardor en su pecho, un recordatorio físico de la lucha que había librado. Su cuerpo, aunque libre de la sombra demoníaca, llevaba las cicatrices de la experiencia. Las marcas en su piel, resultado de la lucha con la mujer demoníaca, se asomaban como recuerdos imborrables de lo que había enfrentado. Era un recordatorio de que el camino hacia la redención no sería fácil. A su lado, Elena se frotó los brazos, como si intentara disipar el frío que aún la envolvía, un eco de la oscuridad que había intentado poseerla. «¿Estamos a salvo?», preguntó, la voz aún temblorosa. Javier asintió, aunque sabía que la respuesta era más compleja de lo que las palabras podían expresar. «Sí, pero debemos estar alertas. La mujer demoníaca no ha desaparecido completamente. Sus palabras seguirán resonando en nuestras mentes». Mientras hablaban, la plaza, que antes había sido un lugar de terror, comenzaba a transformarse. La luz del sol se colaba entre los árboles, iluminando el escenario que había sido escenario de su lucha. Sin embargo, Javier notó que algunos de los árboles parecían marchitos, como si la energía oscura hubiera dejado huellas indelebles en el entorno. Se preguntó si el daño era permanente y si la naturaleza misma había sido afectada por la batalla que habían librado. Un murmullo atrajo su atención. A lo lejos, un grupo de personas se acercaba, atraído por la luz y el estruendo de la confrontación. Eran vecinos del pueblo, personas que habían sentido la tensión en el aire y que ahora se acercaban, curiosos y preocupados. Javier vio en sus rostros una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó uno de ellos, un hombre de mediana edad que había sido amigo de su abuelo. Su mirada se posó en Elena y su expresión se tornó seria. «¿Estáis bien?». Javier tomó una respiración profunda, sintiéndose un poco culpable por lo que había ocurrido. «Hemos enfrentado algo oscuro», dijo, su voz firme a pesar de la fragilidad que sentía. «Pero estamos bien ahora. Solo necesitamos tiempo para sanar». A medida que los vecinos se acercaban, Javier sintió un peso en su pecho. Sabía que su lucha no solo les afectaba a ellos, sino también a todos los que vivían en la aldea. La mujer demoníaca había dejado su huella, y sus palabras aún reverberaban en la mente de quienes habían sido testigos de la confrontación. La oscuridad había estado presente en sus vidas mucho antes de que él y Elena aparecieran, y Javier se dio cuenta de que su propia batalla había desencadenado un cambio en la comunidad.
Mientras los aldeanos comenzaban a ofrecer su apoyo y a preguntar qué podían hacer, Javier miró a Elena, quien había comenzado a sonreír tímidamente. «Quizás esto sea una oportunidad», sugirió ella, su voz suave. «Podemos ayudar a los demás a enfrentar sus propios demonios». Javier asintió, sintiéndose renovado por la idea. «Sí, pero debemos tener cuidado. La oscuridad puede regresar en formas inesperadas». Sin embargo, había un nuevo brillo en sus ojos, una chispa de determinación que no había visto antes. Elena se acercó a su hermano y le tomó la mano. «Estamos juntos en esto, ¿verdad? No importa lo que venga». Javier sonrió, sintiendo que su conexión se había fortalecido. Siempre juntos. Sin embargo, en su mente, un eco persistente resonaba. La mujer demoníaca había mencionado que siempre volvería. Esa advertencia lo inquietaba y sabía que no podía ignorarla. Mientras la comunidad se reunía en la plaza, Javier escuchó murmullos sobre otros eventos extraños que habían ocurrido en la aldea. Sombras que se movían en la periferia de la visión, susurros en la noche y pérdidas inexplicables de objetos. Cada historia que escuchaba lo llenaba de inquietud, dejando en su mente un hilo de misterio. ¿Acaso el enfrentamiento con la mujer demoníaca había sido solo el inicio de algo más grande? En medio de la multitud, Javier notó a un grupo de jóvenes que se separaban del resto, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y miedo. Uno de ellos, un chico que había sido amigo de Elena desde la infancia, se acercó con una expresión de preocupación. «¿Estás bien, Elena? Te vi». Y luego todo se volvió oscuro. Elena lo miró con ternura, pero también con un aire de preocupación. «Sí, pero hay cosas de las que debemos hablar, no solo sobre lo que pasó, sino sobre lo que podría venir». Javier se dio cuenta de que el impacto de la confrontación iba más allá de ellos. La comunidad estaba cambiando y no solo era su lucha interna la que se estaba revelando. El miedo y la incertidumbre empezaban a manifestarse en los demás y Javier comprendió que debía actuar, no solo por él y su hermana, sino por todos. Mientras la conversación fluía, Javier sintió una extraña conexión con las sombras que aún acechaban en los márgenes de la plaza. Había algo más en juego, algo que aún no entendía. En el fondo de su corazón, sabía que la lucha no había terminado y que la mujer demoníaca, aunque derrotada por el momento, jamás lo dejaría en paz. Con determinación, Javier decidió que no solo se enfrentarían a sus propios demonios, sino que también ayudarían a otros a enfrentar los suyos. Sin embargo, en su mente, el eco de la advertencia seguía resonando. «Siempre volveré». El futuro era incierto, pero Javier y Elena estaban listos para enfrentarlo juntos, preparados para descubrir los misterios que aún quedaban por resolver, sabiendo que la verdadera batalla estaba por comenzar. La luz que envolvía a Javier y Elena comenzó a desvanecerse lentamente, como un amanecer que se retira tras la neblina matutina. Mientras la claridad se asentaba, ambos hermanos se encontraron en el centro de la plaza, exhaustos pero aliviados. Sin embargo, el alivio venía acompañado de una sensación de pesadez en sus corazones. Habían ganado una batalla, pero la guerra contra la oscuridad aún no había terminado. Javier sintió un ardor en su pecho, un recordatorio físico de la lucha que había librado. Su cuerpo, aunque libre de la sombra demoníaca, llevaba las cicatrices de la experiencia. Las marcas en su piel, resultado de la lucha con la mujer demoníaca, se asomaban como recuerdos imborrables de lo que había enfrentado. Era un recordatorio de que el camino hacia la redención no sería fácil. A su lado, Elena se frotó los brazos, como si intentara disipar el frío que aún la envolvía, un eco de la oscuridad que había intentado poseerla. «¿Estamos a salvo?», preguntó, la voz aún temblorosa. Javier asintió, aunque sabía que la respuesta era más compleja de lo que las palabras podían expresar. «Sí, pero debemos estar alertas. La mujer demoníaca no ha desaparecido completamente.
Sus palabras seguirán resonando en nuestras mentes. Mientras la plaza, que antes había sido un lugar de terror, comenzaba a transformarse, Javier notó que algunos árboles parecían marchitos, como si la energía oscura hubiera dejado huellas indelebles en el entorno. Un murmullo atrajo su atención. Un grupo de personas se acercaba, atraído por la luz y el estruendo de la confrontación. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó un hombre de mediana edad, amigo de su abuelo. Su mirada se posó en Elena y su expresión se tornó seria. «¿Estáis bien?». Con el tiempo la plaza se llenó de aldeanos, pero Javier sentía que la oscuridad había dejado una marca en sus corazones. Mientras los vecinos ofrecían su apoyo, él miró a Elena, quien sugirió que podían ayudar a los demás a enfrentar sus propios demonios. Sin embargo, Javier no podía sacudirse la sensación de que la lucha no había terminado. Los murmullos de la comunidad resonaban en su mente. Sombras en la periferia, susurros en la noche. En medio de la multitud, un grupo de jóvenes se separó, sus rostros reflejando miedo. Uno de ellos, un amigo de Elena, le preguntó si estaba bien. Javier sintió el peso de la incertidumbre. La comunidad estaba cambiando y no solo era su lucha interna la que se estaba revelando. Mientras la conversación fluía, un escalofrío recorrió la plaza. Algo oscuro se cernía sobre ellos, un eco de la mujer demoníaca que todavía acechaba en las sombras. Javier miró a Elena y sintió el frío atravesar su piel. La advertencia de la mujer resonaba en su mente. «Siempre volveré». De repente, el cielo se oscureció, como si la luz del sol fuera consumida por una niebla negra. Los aldeanos comenzaron a gritar, buscando refugio, pero no había dónde esconderse. La risa de la mujer demoníaca resonó en sus oídos, un sonido escalofriante que prometía venganza. Javier y Elena se tomaron de las manos, sabiendo que la lucha no había sido más que una distracción. En ese momento, la plaza se convirtió en un abismo de oscuridad. Las sombras se alzaron, tomando forma humana, y los murmullos se transformaron en gritos de desesperación. La comunidad, que había intentado unirse, ahora se desmoronaba bajo el peso de sus propios miedos. Sin poder hacer nada, Javier y Elena fueron arrastrados hacia el centro de la tormenta. «Siempre volveré», susurró una voz, y los hermanos comprendieron que la mujer demoníaca no solo había hecho una promesa, había sembrado un terror que crecería en cada rincón de la aldea. La lucha había comenzado y esta vez no habría salvación. Mientras la oscuridad se tragaba a todos, Javier y Elena se miraron una última vez, el terror reflejado en sus ojos. La batalla había sido solo el inicio y la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.